Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la previsión semanal que, como cada fin de semana, el equipo de Forex Índices prepara en los principales pares de divisas. Soy Jesús Ángel Benito y cuando son las 18 horas y 30 minutos del horario internacional GMT de hoy viernes 10 de mayo de 2013, vamos a realizar este análisis en los principales pares de divisas. Vamos a comentar en un principio el sentimiento inversor de esta semana, un sentimiento muy positivo. Las principales bolsas han evolucionado al alza durante toda la semana. Estamos viendo un gráfico del Nikkei japonés que, como podemos observar en la imagen, desde el pasado mes de septiembre, en la zona de los 9.000 puntos, ha llegado casi a tocar ya los 15.000 puntos. Unos avances muy potentes. Diríamos que el Nikkei va como una bala en sentido alcista potente, amenazando ya esa zona psicológica de los 15.000 puntos. Esta semana, como vemos, ha tenido un avance del entorno del 5%. Va a cerrar en la zona de los 14.750 puntos. El IBEX 35 español se ha mantenido muy estable durante toda la semana. De hecho, va a cerrar sobre su punto de partida desde donde cerró el viernes de la semana pasada, en la zona de los 8.550 puntos aproximadamente. El DAX alemán ha llegado a realizar un máximo histórico en los 8.350 puntos y el Dow de Estados Unidos también se encuentra en zona de máximos históricos, va a cerrar un poquito por encima de los 15.000 puntos. En fin, tono inversor muy positivo en las bolsas y vamos a ver cómo se han comportado a continuación los principales pares de divisas. Como comentaba anteriormente, faltan todavía 2 horas y media para que cierre el mercado hoy viernes. Son las 18:32 GMT y, como vemos, la cotización del euro dólar en este gráfico de temporalidad de 5 minutos se encuentra muy cercana al nivel psicológico del 1,30. En estos momentos cotiza en el 1,2990. Como comentaba, quedan 2 horas y media de negociación y deben de tenerlo en cuenta, como siempre, por si en estas 2 horas y media se produjera algún movimiento violento que le hiciera cerrar a la cotización por encima del 1,30 o por debajo del 1,2936, que ha sido el muro con el que ha chocado hoy viernes la cotización del par. Vamos, como siempre, y en primer lugar, a un gráfico de temporalidad de 4 horas para ver los detalles que nos ha dejado esta semana la cotización del euro dólar desde su punto de partida. El día 5 por la noche la cotización del par tuvo su precio de apertura semanal en el 1,3114. Después de merodear la congestión de mediano del 1,3125, se nos precipitó a la baja para ir a chocar directamente con la directriz, este muro de contención siempre importante para sujetar a la cotización del par, bien lo pille por la parte de arriba o por la parte de abajo, ejerce siempre de soporte o de resistencia. Y el día 6, como vemos, el lunes día 6 ejerció de soporte claro en la apertura americana y desde ahí inició un movimiento alcista que le llevó a la congestión de mediano en el 1,3125 en la sesión europea del martes día 7, de donde, después de ser rechazado durante varias horas, la cotización se nos precipitó hasta la zona del 1,3085. Vemos con un movimiento alcista potente, la cotización intentó llegar al precio de apertura anual del 1,3205, pero, como podemos apreciar en la imagen, no tuvo fuerza para llegar. Las órdenes vendedoras de los inversores se colocaron en la zona del 1,3195, 1,3196 y desde ahí la cotización lo único que ha hecho ya durante los últimos días de semana ha sido retroceder, quebrando los niveles importantes, aunque en un primer momento siempre los ha respetado, pero al final, con este movimiento potente que tuvo la cotización del par en la sesión americana del jueves día 9, se nos ha posicionado un poquito a estas horas de negociación por debajo del 1,30. Será clave, por supuesto, el 1,3003 el domingo por la noche cuando abra el mercado. Si abre el mercado por encima del mismo y consiguiera encontrar apoyo en los primeros momentos, primeras horas de negociación, podríamos ver algún movimiento de recuperación alcista. Por el contrario, si la cotización ya nos abriera el periodo semanal por debajo del 1,30 y no tuviera fuerzas para recuperarlo,
pensaríamos en negativo para la semana que viene en el euro dólar, y el 1,2936 va a ser pieza clave. Este muro de contención siempre respetado, precio de apertura anual del año 2012, como siempre los inversores trabajando con su memoria de elefante lo recuerdan, y como vemos el viernes de forma implacable, ni un puntito siquiera se han dejado pasar a la cotización de este muro de contención. Entre estos dos niveles estará la clave inmediata el domingo por la noche cuando abra el mercado. Vamos a realizar el recorrido desde temporalidad mensual para ver qué es lo que nos ofrece la cotización del par en temporalidades mayores. Bueno, como siempre recordamos la directriz alcista de largo que nos viene desde el año 2001, esta línea verde gruesa, vemos cómo tiene muy atrapada la cotización. Es un muro de contención, una línea de tendencia de muy largo plazo, muy potente, con mucha fuerza de imán, de ahí que a los inversores le cueste muchísimo desprenderse de ella. Necesitamos que se nos desprenda del 1,30, de la congestión del 1,30 y de esta directriz alcista de largo que, aunque ha sido quebrada ya en el tiempo, el año pasado, el mes de mayo, los inversores no están muy convencidos, como se ven, de ese quiebre del mes de mayo y necesitan confirmaciones más potentes para meter a la cotización en movimientos bajistas más importantes. De momento son detalles a tener en cuenta. El precio de apertura anual ya nos queda un poquito por encima, retrocede un 1,70% desde la zona del 1,32 que tenemos el punto de partida anual. Vemos cómo retrocede un 1,70% a estas horas de negociación. En lo que llevamos del mes de mayo, expandimos el gráfico, vemos esta vela pequeñita bajista con un retroceso de un 1,41% desde el día 1 de mayo. De esta temporalidad no vamos a detallar nada más y nos vamos al gráfico de temporalidad semanal para ver si podemos sacar algún detalle de esta temporalidad. Bueno, vemos como por la parte de arriba está delimitada la cotización por el precio de apertura anual del 1,3205. Durante 3 semanas ha rebotado, ha sido rechazada la cotización del punto de partida anual y ha sido clave. Luego vemos por la parte de abajo como el 1,30, la zona del 1,30 exactamente, el 1,3003, sigue siendo pieza clave. De hecho, lo más lógico es que se nos quedara a dormir durante todo el fin de semana, se nos quedara a descansar en esta zona del 1,30 y por la parte de abajo, como comentábamos, el 1,2936 será pieza clave la semana que viene. Vemos la vela bajista con la que va a cerrar esta semana la cotización del par con un retroceso importante del entorno del 1%. En estos momentos retrocede un 0,89%. Veremos a ver cómo acaba la cotización. De temporalidad semanal, nada más. Nos vamos al gráfico de temporalidad diaria para ver si podemos sacar alguna información más. Tenemos una directriz que nos viene desde el 1 de febrero, directriz bajista, que será importante en caso de que la cotización se meta a movimientos alcistas para la semana que viene. De temporalidad diaria, poquito que destacar, simplemente pues bueno, los respetos que tiene siempre sobre este muro, sobre esta directriz alcista de largo plazo, ejerciendo siempre resistencia cuando la coge por la parte de abajo y ejerciendo siempre de soporte cuando la pilla por la parte de arriba. En fin, lo más destacable es que el jueves, día 9 de mayo, la ha quebrado, parece con bastante decisión y de momento manda sobre la cotización. De temporalidad diaria, ningún detalle más. Volvemos al gráfico de temporalidad de 4 horas para colocarle las principales barreras de resistencia en un primer momento para la semana que viene. 1,3003. Dependiendo si al final consigue cerrar por encima o por debajo la cotización del par en el día de hoy viernes, pues actuaría como primer soporte, o bien si cierra en estos niveles en los que cotiza el par en estos momentos, actuaría como primera barrera de resistencia. Actúe como primera barrera de soporte o como primera barrera de resistencia, va a ser clave y vital en las primeras horas de negociación del domingo por la noche. Si consigue evolucionar y encontrar un apoyo firme sobre el 1,3003, nos vamos a encontrar la directriz alcista de largo que ejercerá fuerza de resistencia sobre el 1,3063. La siguiente fuerza de resistencia muy cercana a la anterior, 1,3085 con gestión de mediano plazo. Otra resistencia de la misma categoría que la anterior la topamos en el 1,3124 y medio, 1,3125.
Si evoluciona al alza, nos encontraríamos con la directriz bajista de mediano plazo que nos viene desde el día 1 de febrero. Dependiendo del día en que atacara dicha directriz, sería en la zona del 1,3175 aproximadamente, pero debemos de tener en cuenta que el punto de partida anual lo tenemos muy cercano. Vamos a delimitar el 1,3205 como principal resistencia para la semana que viene. Quebrado incluso el 1,3205, nos llegaríamos a la congestión de largo plazo en el 1,3265. Y una última resistencia le colocamos en el 1,3315, a 340 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, clave y vital, será el 1,2936. Necesitamos un quiebre definido, confirmado, como mínimo en temporalidad de 4 horas y para mayor seguridad en temporalidad diaria. 1,2936 será el primer soporte que se va a encontrar la cotización y además importante. Desde ahí recorrido bajista hasta el 1,2820 con gestión de mediano plazo. Otro soporte de la misma categoría lo topamos en el 1,2760. Y desde ahí iríamos directamente a buscar el muro de contención más importante que nos vamos a encontrar la semana que viene en la zona del 1,27, exactamente en el 1,2696. Quebrado este soporte, iríamos a buscar una congestión de mediano como último soporte para la semana que viene en el 1,2636 a 350 puntos de la cotización actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, por la parte de arriba, cuidadito con el 1,3003 y por la parte de abajo, sobre todo, vigilen muy de cerca el 1,2936, pieza clave a batir para la semana que viene. Bueno, terminamos el euro dólar, vamos con el dólar yen, movimientos alcistas muy importantes, los que nos ha marcado la cotización del par esta semana. Vemos cómo nos arrancó el día 5, domingo pasado por la noche, en la zona de los 99, un poquito por encima de los 99 yenes por dólar, y durante los primeros días de negociación, poquito a poco, fue buscando la fuerza de imán, el muro de contención de los 98,58, esta congestión de mediano largo que siempre ejerce muchísima fuerza sobre la cotización del par, encontró un apoyo firme durante la jornada del miércoles y la jornada del jueves y desde ahí movimiento alcista. Lo que más nos llama la atención es que no hizo parada en los 99,75 como ya nos tenía acostumbrados, ya lo había testeado demasiadas veces y parecía bastante claro que la próxima vez que intentara quebrar al alza los 99,75 lo iba a hacer con fuerza. Así lo hizo, incluso nos ha quebrado con un apoyo perfecto los 168,5, 169, una congestión de mediano y como vemos se nos ha instalado el viernes en la zona de los 101,62, 101,63, otra congestión de mediano que será clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Vamos al gráfico de temporalidad mensual para ver los detalles. Mejor vamos a ir a uno de temporalidad trimestral, como siempre, para ver los detalles, para ver la directriz bajista de muy largo plazo que nos viene desde 1985, cómo la ha quebrado con bastante potencia en el primer trimestre del presente año y cómo en el segundo trimestre ya tenemos un avance muy importante desde su punto de partida trimestral en los 94,30. Cuidadito con estos avances porque son muy importantes. Hemos visto al Nikkei de Tokio cómo avanza también con muchísima fuerza. El yen pierde terreno, puesto que esas inyecciones de capital por parte del Banco Central japonés le están haciendo daño al yen, sin embargo, a los principales índices bursátiles y por ende al Nikkei le está haciendo muchísimo bien. Vamos al gráfico de temporalidad mensual para ver si podemos sacar alguna información adicional. Bueno, la información más importante de temporalidad mensual es el gran avance que tiene desde su precio de apertura anual en la zona de los 86,76 yenes por dólar, un avance de un 17,18% en estos momentos. Un 17,18, un poquito más del 17%, avanza en estos momentos desde su punto de apertura anual. Detalle importante también a tener en cuenta, el quiebre del nivel de la zona de los 92-93, nivel histórico con gestión de largo y ese apoyo perfecto que tuvo también en el mes pasado, en el mes de abril,
que la ha catapultado a la cotización del par después de testear en varias ocasiones los 99,75, ya se nos ha posicionado momentáneamente en este mes de mayo por encima de este nivel que va a ser clave. Todo cabría indicar que si no iniciamos movimientos alcistas muy importantes la semana que viene, podría ir a buscar un apoyo de confirmación sobre este nivel de los 99,75. Vamos al gráfico de temporalidad semanal por si pudiéramos sacar alguna información más. La verdad que poquito. Se nos ha olvidado en temporalidad mensual, en lo que llevamos de mes de mayo, la cotización avanza un 4,46%, mucho avanzar para 10 días de negociación en un par de divisas. Vemos el apoyo que ha tenido esta semana, es el detalle importante que nos deja esta semana en el apoyo de los 98,58, esta congestión de mediano largo que nos viene de muchos años atrás, como ha hecho pie firme la cotización en ella, y por la parte de arriba, como había testeado durante varias semanas los 99,75 y como esta semana nos va a cerrar muy claramente por encima del mismo. Vamos a temporalidad diaria. Bueno, en temporalidad diaria simplemente ver la directriz alcista de mediano que nos viene desde el 13 de noviembre teniendo apoyo el día 2 de abril. Directriz que de momento sigue virgen, no ha sido testeada y deben de tenerla en cuenta por si iniciara movimientos bajistas en próximas jornadas, la próxima semana, la cotización del par. De temporalidad diaria nada más, ver un poquito más en detalle cómo día tras día los 99,75 ejercieron muchísima fuerza de resistencia y cómo el apoyo en los 98,58 ha sido determinante para efecto trampolín y llegar a la cotización, a la congestión de los 101,62. Volvemos al gráfico de 4 horas y le colocamos soportes y resistencias para la semana que viene. Comprimimos el gráfico para verlo más en detalle. El nivel de congestión de mediano plazo de los 101,62 será clave el domingo por la noche. Si iniciamos el recorrido por encima del mismo y iniciáramos un apoyo sobre esta congestión de mediano, tuviéramos un apoyo en los 101,62, iríamos directamente a la principal resistencia para la semana que viene, delimitada por una congestión de mediano largo en los 103,30. De los 103,30 llegaríamos a una congestión de mediano plazo, 104,51, y desde ahí iríamos a la última resistencia en los 106,19, 106,20. Por la parte de abajo debe de desprenderse la cotización de esta congestión, debe de separarse de los 101,62. Si lo consiguen las primeras horas de negociación con un rechazo firme de este nivel, atacaríamos una congestión de mediano como soporte en los 100,68. De los 100,68 nos llegamos al principal soporte para la semana que viene, 99,75. Cuidadito con este nivel en caso de que inicie movimiento bajista, si encuentra un apoyo firme para después irnos al alza en caso de que no lo pierda. Si lo pierde, si lo quiebra, los 99,75 iríamos incluso a buscar la congestión de mediano largo en los 98,58 y desde ahí ya atacaríamos una congestión de mediano en los 97,30, muy cercano a la directriz alcista de mediano que nos viene desde el mes de noviembre del pasado año y de la congestión de mediano de los 96,70. Es el último soporte que le colocamos ya para la semana que viene, casi a 500 puntos de la cotización actual. El nivel inmediato a vigilar el domingo por la noche, cuando abra el mercado, 101,62. Observen este nivel, si las primeras horas encuentra apoyos firmes o por el contrario es rechazada la cotización del mismo, porque nos puede indicar y nos puede orientar de por dónde puede circular la cotización la semana que viene. Vamos con el siguiente par, vamos a ver el dólar franco suizo, movimientos alcistas muy importantes los que nos ha marcado la cotización del dólar franco suizo. El franco suizo, como siempre, actúa de valor refugio y cuando las bolsas suben, pues el franco suizo generalmente se deprecia. De ahí que el dólar franco suizo, aparte de que el dólar americano haya estado fuerte, se han dado las dos circunstancias, el franco suizo débil, el dólar americano fuerte, y de ahí los movimientos alcistas importantes que nos ha marcado el dólar franco suizo. Arrancó la cotización el domingo por la noche, día 5 de mayo, en la zona de los 0,9355 y de momento fue sujetado al alza por los 0,9392, con gestión de mediano
respetada por la cotización del par. Inició un movimiento alcista, le llegó a tocar un máximo intrasemana, primeramente los 0,9437 y desde ahí, después de darle dos golpecitos en la jornada del día 8 de mayo a la congestión de mediano largo de los 0,9392 se nos precipitó y la congestión de mediano de los 0,9340, siempre importante para seguir la evolución de este par, respetadísima a lo largo de la historia. Esta barrera encontró apoyo firme durante la jornada del miércoles día 8 y en la apertura asiática y europea del jueves día 9 y desde ahí ya movimientos alcistas muy importantes. El detalle más importante que nos deja esta semana es el quiebre de la directriz bajista de mediano, que la veremos después más en detalle en temporalidad diaria, su quiebre, su confirmación y desde ahí se nos ha presentado en otra congestión de mediano en los 0,9552, que va a ser clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Está encontrando apoyo hoy viernes, después de ser quebrada al alza, está encontrando apoyo y el domingo por la noche nos orientará. Vamos a un gráfico de temporalidad mensual para ver los detalles que podemos sacar de esta temporalidad en el dólar franco suizo. Bueno, vemos como por la parte de arriba nos aparece en escena los 0,9680. Es un nivel, muro de contención importantísimo, histórico, de muy largo plazo. Será clave la semana que viene en caso de que sigamos con estos movimientos alcistas. También observamos cómo desde su punto de partida anual en los 0,9148 la cotización ya consigue un avance de un 4,5%, un 4,46 exactamente. En el mes de mayo, en los primeros 10 días de negociación de mayo, consigue unos avances también importantes de un 2,91% a estas horas de negociación del viernes, casi un 3%. De temporalidad mensual no destacamos absolutamente nada más, nos vamos a un gráfico de temporalidad semanal para ver los detalles que nos deja esta temporalidad. Poquitos detalles, simplemente los apoyos en los 0,9340 que hemos tenido en las dos últimas semanas, siempre importante, como comentábamos, esta congestión histórica de la cotización del dólar franco suizo y esta vela alcista potente que nos deja el periodo semanal con unos avances de un 2,25% desde su punto de apertura semanal en los 0,9355. Le echamos un vistazo a temporalidad diaria porque aquí sí que hay claves importantes que observar de la cotización de este par. Lo más importante es que la cotización estaba encerrada en un triángulo delimitado por una directriz bajista de mediano que venía desde el día 24 de julio del año 2012, directriz que había sido golpeada a finales del mes de marzo, a principios del mes de abril y también a mediados del mes de abril. No había conseguido en ninguna ocasión quebrarla al alza, pero vemos cómo esta semana nos la quebró el jueves día 9 de mayo y se ha posicionado claramente por encima de la misma. Es el detalle más importante que debemos de tener en cuenta. Para que esto se haya producido, por supuesto, este rebote en la doble barrera de la congestión de mediano de los 0,9253 y la directriz alcista de mediano que nos arranca el día 1 de febrero del presente año, este rebote ha sido clave para darle impulso a la cotización del par y después los posteriores apoyos en los niveles de congestión. Volvemos al gráfico de 4 horas. Le vamos a colocar ya niveles de soporte y de resistencia para la semana que viene. Le vamos a colocar a la cotización del par dos resistencias importantes. En primer lugar, necesitamos el apoyo en los 0,9553 el domingo por la noche cuando abra el mercado. Desde ahí, la primera resistencia y principal de semana, 0,9680, congestión de muy largo plazo. Cuidado con este muro de contención, principal resistencia para la semana que viene. Desde ahí iríamos a buscar una congestión de mediano plazo, 0,9780 y la última resistencia ya bastante alejada en los 0,9919, 0,9920, como vemos a 400 puntos casi de la cotización actual. Por la parte de abajo necesitamos que la cotización inicie sus movimientos por debajo de los 0,9553. Si consigue ser rechazada la cotización de esta congestión de mediano, iríamos a buscar otra congestión de mediano en los 0,9465 que junto con la directriz bajista de mediano ayudaría a ejercer fuerza de soporte. Cuidado con los 0,9465. Desde ahí nos vamos al principal soporte de la semana que viene que lo delimitamos en los 0,9392, congestión de
mediano largo. Otro soporte importante en una congestión de mediano, 0,9340. Ya hemos detallado lo importante que siempre esta congestión. Y de los 0,9340 atacaríamos de nuevo la doble barrera directriz alcista de mediano y congestión de mediano en los 0,9253. Como hemos detallado antes, en temporalidad diaria fue clave determinante el pasado día 1 de mayo este rebote que ha tenido la cotización del par. Último soporte, 0,9253, como vemos a 300 puntos de la cotización actual. Nivel inmediato a vigilar el domingo por la noche, cuando abra el mercado, 0,9553. Observen cómo reacciona la cotización en las primeras horas de negociación sobre este nivel porque será determinante. Vamos con el par libra-dólar. En un primer momento vamos a iniciar el repaso de lo que nos ha dejado la cotización de este par. Vamos a comprimir un poquito el gráfico para ver esos detalles desde su precio de apertura semanal, que la cotización inició su andadura el domingo día 5 de mayo por la noche en el nivel del 1,5569. Tuvo un amago de atacar el 1,5604, nivel que ya había respetado el pasado día 1 de mayo, se acercó también el día 3 de mayo y el día 6 de mayo. Como vemos, las órdenes vendedoras de los inversores ya fueron colocadas un poquito más abajo, cada vez más abajo, y eso ha hecho que al final la cotización se nos haya precipitado a la baja. Tuvimos decisión de tipos de interés por parte del BOE esta semana, por parte del Banco Central Inglés el jueves, que lo dejó en el 0,50%. No hubo cambios, pero vemos como la cotización, pues bueno, se nos ha precipitado a la baja, sobre todo tener en cuenta el quiebre del 1,5448, esta congestión histórica de mediano plazo, siempre respetada, que como vemos le dio un intento de quiebro el día 7, martes, y la quebró definitivamente el día 9, jueves, como vemos, con unas confirmaciones muy potentes. Detalle importantísimo a tener en cuenta es que la cotización del par nos ha quebrado la directriz alcista de mediano plazo. Cuidadito, porque junto con la congestión de mediano del 1,5365 será clave inmediata el domingo por la noche cuando abra el mercado. Si no vuelve a recuperar esta congestión de mediano ni la directriz alcista de la misma categoría, no vamos a ver movimientos alcistas para la semana que viene en el par libra-dólar. Vamos al gráfico de temporalidad mensual para ver los detalles que nos deja esta temporalidad. Directriz alcista de largo plazo desde enero del año 2009 con su apoyo en mayo del año 2010. Golpeada en varias ocasiones durante todo el año 2012, como apreciamos en la imagen, siempre soportada por la directriz alcista de largo, intentada también ser quebrada en el mes de enero. Le dio un intento, fue rechazada, pero en el mes de febrero nos la quebró. Cuidadito, porque seguimos con este quiebre, aunque no hemos tenido una confirmación firme, pero la confirmación la podría estar encontrando la cotización en esta zona del 1,56. El 1,5604, esta línea pequeñita, roja, fina, que no es ni más ni menos que el precio de apertura anual del año 2011, y como siempre los inversores con su memoria recordando los niveles históricos. Desde ahí nos ha chocado ya en el mes de abril y el mes de mayo. Cuidadito con este rechazo porque le puede hacer daño a la cotización del par libra-dólar. Mientras no recupere el 1,5604, los movimientos alcistas estarán vetados en el mediano plazo para la cotización del par. En lo que llevamos de año, desde su punto de partida anual en la zona del 1,6248, la cotización del par consigue retroceder un 5,47%. Un retroceso moderado ya más bien tirando a abultado en estos 4 primeros meses de negociación, 5,47. Y en lo que llevamos del mes de mayo, los 10 primeros días de negociación, la cotización del par retrocede un 1,14%. Vamos al gráfico de temporalidad semanal, aunque realmente hay poquitos detalles que ver. Bueno, apreciar cómo desde el punto de partida anual la cotización nos quebró la directriz la directriz alcista de largo, la confirmó en el mediano plazo, muy bien confirmada, y desde ahí movimiento bajista potente. Por la parte de arriba, y como comentábamos, el 1,5604 está siendo pieza clave. Vemos como durante 2 semanas ha intentado y ha sido el detonante del movimiento bajista que ha mantenido la cotización en las últimas jornadas. Como vemos, va a cerrar en la zona por encima del 1,53 con un retroceso semanal. Vemos esta vela potente bajista que nos marca un retroceso semanal de un 1,30%.
Le echamos también un vistazo a temporalidad diaria para ver este detalle. El detalle que nos deja la directriz alcista de mediano que nos arranca el pasado día 12 de marzo. Atentos porque esta directriz, junto con el nivel de congestión de mediano del 1,5365, va a ser pieza clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Por la parte de arriba, ver un detalle, ver una directriz bajista de mediano plazo que ha sido quebrada en el tiempo, pero que, como vemos en la imagen, cada vez que llega la cotización a ella siempre la respeta. Este detalle, junto con el 1,5604, día tras día, golpeando, no ha tenido fuerza la cotización y, como decíamos ya en temporalidades superiores, poquito a poco los inversores fueron colocando sus órdenes de venta un poquito más abajo hasta que han hecho retroceder a la cotización hasta esta doble barrera que, como comento, será clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Vamos ya sobre el gráfico de temporalidad de 4 horas para colocarle los principales niveles de resistencia. Inmediato el domingo por la noche cuando abra el mercado, 1,5365. Si consiguiera un apoyo, la cotización en el 1,5365 en las primeras horas de negociación, nos vamos a buscar la congestión de mediano plazo en el 1,5448. Importante nivel siempre respetado. Desde ahí nos vamos a buscar otra resistencia, congestión de mediano largo 1,5508. La principal resistencia a batir por el par la semana que viene 1,5540, congestión de mediano largo, y otra resistencia, ya hemos detallado la importancia de este nivel, 1,5604, precio de apertura anual del año 2011, donde se nos formó una congestión y donde la cotización ha chocado con firmeza en las últimas jornadas. 1,5604, resistencia importante, y desde ahí nos vamos a otra congestión de mediano plazo en el 1,5676 como última pieza a batir por el par la semana que viene a unos 300 puntos, un poquito más de 300 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, clave y determinante este cruce de líneas. Mientras se mantenga por debajo, cuidadito con un rechazo firme del 1,5365 a la baja en las primeras horas de negociación, porque nos llevaría a la congestión de mediano del 1,5276. Desde ahí probaríamos otra barrera de soporte de la misma categoría, en el 1,5201. Otro soporte de la misma categoría que los anteriores en el 1,5103. Y desde ahí, quebrado el mismo, nos iríamos a la congestión de mediano largo en el 1,5005 como última fuerza de soporte a 350 puntos de la cotización actual. La clave inmediata está delimitada por este cruce de líneas y el domingo por la noche el 1,5375 será clave para seguir la evolución del par en los primeros compases de negociación la semana que viene. Bueno, vamos a seguir con el análisis. Vamos a ver a continuación la cotización del par euro-yen. Bueno, movimiento alcista muy importante. Vamos a realizar el recorrido, la lectura del mercado, que siempre es importante para saber o para prever movimientos futuros. Es muy importante realizar la lectura de movimientos pasados. Vamos a iniciar el recorrido en su precio de apertura semanal, que el par lo tuvo justo en los 130, un poquito por encima de los 130, los 130.03, y durante los primeros días de negociación se agarró, se amparó en la congestión de mediano plazo de los 129.48, ayudado también por la directriz alcista de corto. Vemos cómo ha ido cogiendo impulso, sobre todo en la sesión americana del jueves día 9, que le ha llevado a la cotización, a la congestión de mediano de los 131.82, donde presumiblemente pues se va a quedar a dormir todo el fin de semana. Va a ser clave el domingo por la noche cuando arranque el mercado. Vamos a un gráfico de temporalidad trimestral. Iniciamos el recorrido para ver cómo la cotización del par sigue por encima de la directriz alcista de muy largo plazo, que siempre la respeta, aunque fue quebrada ya en el segundo trimestre del año 2010. Cada vez que llega a ella siempre la respeta, y en esta ocasión, en este trimestre que iniciamos el día 1 de abril, cotiza por encima de la misma. Detalles importantes a tener en cuenta para operativas de mediano o largo plazo. Vamos al gráfico de temporalidad mensual. Vemos cómo el mes de abril ya nos cerró por encima del nivel de congestión de largo plazo de los 129
126,96, la zona de los 127 que ya había golpeado, ya había testeado en el mes de febrero del presente año y que no había podido, había sido rechazada la cotización firmemente junto con la directriz alcista de largo plazo que, como comentamos, siempre la respeta la cotización del par en estas temporalidades mayores. El mes de abril nos ha cerrado por encima y vemos como ya se desprende claramente de la zona psicológica de los 130. Desde el punto de partida anual que el par lo tiene en la zona de los 114,54 consigue un avance ya muy importante del entorno del 15%, un poquito más del 15%, un 15,23% avanza a estas horas de hoy viernes. En el periodo semanal, desde el 1 de mayo, desde su punto de apertura mensual, que lo tiene en los 128,26, la cotización consigue un avance de un 3,04% en el entorno del 3%. Y de temporalidad mensual nada más, que nos aparece en escena los 133,55, que será pieza clave para la semana que viene por la parte de arriba. Vamos al gráfico de temporalidad semanal. Poquitos detalles, simplemente como los 126,96, la zona de los 127, siempre importante, y este apoyo en la directriz alcista de muy largo plazo, respetadísima, como ya hemos comentado, semana tras semana y mes por mes, es un muro de contención siempre a seguir. Este apoyo que tuvo exactamente a mediados del mes de abril, pues ha sido clave y determinante, y después el apoyo que ha tenido en la zona de los 127 también ha sido clave para estos movimientos alcistas. Por la parte de arriba, como comentábamos, los 133,55 será resistencia muy importante para la semana que viene. Vamos al gráfico de temporalidad diaria, por si pudiéramos sacar algún detalle más. La verdad es que poquito que destacar en temporalidad diaria, simplemente pues como día tras día esta zona de los 127 ha ejercido fuerza de soporte para estos impulsos alcistas y ver cómo a estas horas del viernes día 10 pues pelea con los 131,81, 131,82, que va a ser el nivel inmediato a vigilar el domingo por la noche cuando abra el mercado. Vamos con el gráfico de 4 horas. En temporalidad de 4 horas tenemos también una directriz alcista de corto plazo que nos viene desde el 4 de abril y su punto de apoyo lo tiene el 2 de mayo. Cuidadito porque ya ha sido golpeada y la semana que viene, si iniciara movimientos bajistas, podría ser importante tener en cuenta esta directriz de corto que viene desde el 4 de abril del presente año. Vamos a colocarle en primer momento principales resistencias. Como comentábamos, imantada totalmente la cotización durante todo el viernes por los 131,82. Será clave si encuentra un apoyo firme en las primeras horas del domingo por la noche. Atacaríamos la principal resistencia de la semana que viene, congestión de largo plazo, 133,55. Desde ahí recorrido alcista hasta una congestión de mediano largo, 135,33. Otra resistencia la topamos en los 136,14. Congestión de mediano plazo y desde ahí nos iríamos a la última resistencia ya bastante alejada de la cotización actual en la zona de los 138, exactamente en los 138,02, a 620 puntos de la cotización actual, pero dadas las condiciones de mercado de este par de divisas tampoco sería nada raro que alcanzara esos niveles. Por la parte de abajo debe desprenderse, debe de ser rechazada la cotización en los primeros compases de el nivel de congestión de mediano de los 131,82. Si lo consigue, atacaríamos la directriz alcista de corto junto con el nivel de congestión de mediano de los 129,48. Soporte importante para la semana que viene. Recorrido hasta la zona de los 127, 126,96. Siempre importante, siempre apoyando a la cotización del par. Principal soporte para la semana que viene, 126,96. Y desde ahí nos vamos a la doble barrera delimitada por la directriz alcista de largo y la congestión de mediano en los 125,30 como último soporte para la semana que viene. Si recuerdan, esta directriz alcista de muy largo junto con la congestión de mediano en los 125,30 fue determinante el pasado día 15 de abril. Nivel inmediato a vigilar el domingo por la noche cuando abra el mercado, congestión de mediano 131,82. Como vemos, ni se mueve, está totalmente paralizada, totalmente imantada en este nivel donde, repito, presumiblemente se nos quede a descansar todo el fin de semana. Bueno, vamos
Por último, a ver la cotización y analizar el dólar australiano con el dólar americano. Movimiento bajista potente, el que nos ha marcado la cotización de este par también esta semana. Vemos el punto de partida semanal que la cotización lo tuvo en el 1.0315 y observamos detalle importante que no cotizó ni un puntito siquiera en positivo con respecto a su precio de apertura semanal. Desde su punto de apertura semanal solo ha hecho que retroceder y retroceder hasta la zona psicológica de la paridad 1 a 1 que va a ser clave la próxima semana. Vemos cómo comentamos el domingo por la noche, nos arrancó un poquito por encima del 1.03, ya movimiento bajista en un primer momento, nos respetó el lunes día 6 en sesión americana el nivel de congestión de mediano largo del 1.0223, respetado siempre a lo largo de la historia, es el precio de apertura anual del año 2012, de ahí que los inversores lo recuerden, fue quebrado, como vemos, el martes día 7, encontró apoyo en la congestión de mediano del 1.0150 y vemos cómo intentó incluso posicionar y encontrar un apoyo sobre el 1.0223 en la sesión americana del jueves día 9, pero no lo consiguió. Desde ahí ya se nos precipitó a la baja y con un primer respeto en el 1.0077, esta congestión de mediano, ya en la sesión asiática del viernes día 10 se nos precipitó y vemos cómo ha llegado a cotizar incluso por debajo de la paridad 1 a 1, ha llegado a tocar un mínimo intrasemana en los 0,9962. Vamos al gráfico de temporalidad mensual para ver el detalle más importante que debemos de tener en cuenta. El quiebre de esta directriz alcista de largo plazo que tuvo lugar en febrero del presente año 2013 ha ido a confirmarnos, como era de esperar, nos ha confirmado perfectamente y después de la confirmación y de posicionarse por debajo del precio de apertura anual ha iniciado estos movimientos bajistas importantes que tenemos en la cotización en las últimas jornadas. Desde su punto de apertura anual, 1.0391, la cotización del par retrocede desde el día 1 de enero un 3,53%, un retroceso ya bastante moderado. Del punto de partida mensual, que lo tenemos un poquito por debajo del precio de apertura anual, retrocede un 3,37%. Un retroceso muy importante para 10 días de negociación que llevamos del mes de mayo en la cotización del par. De gráfico de temporalidad mensual, nada más que destacar, simplemente que no se olviden de la directriz alcista de largo que nos arranca en el año 2009. Vamos al gráfico de temporalidad semanal. Bueno, en gráfico de temporalidad semanal, observar cómo semana tras semana el nivel del 1.0575 fue la pieza clave, ayudado por la directriz bajista de mediano que nos viene desde los máximos históricos en la zona de los 2.10. Vemos cómo esta doble barrera, nosotros en nuestros análisis siempre definiendo el 1.0575 como principal barrera de resistencia en temporalidades cortas y vemos cómo al final ha catapultado a la cotización del par a la baja. Vemos el respeto fiel del 1.0223 durante varias semanas, pero esta ya lo ha quebrado con muchísima fuerza. Detalle importante a tener en cuenta el quiebre del 1.0223 porque era un muro de contención importante para sujetar a la cotización del par. Observamos cómo la paridad 1 a 1 será clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. El retroceso que ha tenido la cotización del par esta semana ha sido de un abultado 2,82% en estos momentos, casi un 3%, que para un periodo semanal es un retroceso muy abultado. Vamos al gráfico de temporalidad diaria. Bueno, poquitos detalles, la verdad, en temporalidad diaria prácticamente ninguno. Simplemente como el día 30 de abril y el día 1 del mes de mayo el precio de apertura anual fue la pieza clave. El quiebre que tuvimos a mediados del mes de abril, su confirmación en el cortito plazo y su reafirmación en el último día de abril y el 1 de mayo. Fue claramente el detonante de estos movimientos bajistas y después de quebrar el 1.0223, la verdad es que pinta mal. Quiebre, confirmación en el cortito plazo, pinta bastante mal para el AUD-USD. Va a depender muchísimo la paridad 1 a 1, que ya tenemos una congestión histórica. La paridad 1 a 1 va a depender lo que haga y cómo se comporte en los primeros días de negociación y las primeras horas la semana que viene.
Bueno, volvemos al gráfico de 4 horas para colocarle en primer lugar las primeras resistencias y principales. La primera que se va a encontrar, la cotización del par 10030. La está respetando durante la sesión americana del viernes día 10, como podemos apreciar en la imagen. Es la primera resistencia que se encontrará, 10030. Desde ahí nos topamos con una congestión de mediano en el 10077. La siguiente, de la misma categoría, en el 10150. La principal resistencia a batir para la semana que viene, 10223. Ya hemos visto en temporalidades superiores cómo este muro de contención siempre lo respeta la cotización. 10223 nos pasa muy cercano una directriz bajista de mediano en la zona del 10260. Dependiendo el día en el que atacara dicha directriz, pues sería un poquito más abajo, más arriba, pero merodeando esta zona del 10260. Otra resistencia le colocamos en el 10336 como última para la semana que viene. Aquí observamos cómo su punto de partida anual fue clave el día 30 de abril y el día 1 de mayo. Este rechazo es lo que le ha hecho realmente daño a la cotización del par. Por la parte de abajo vamos a colocarle principales soportes. Si finalmente consigue cerrar esta semana por encima de la paridad 1 a 1, sería el primer soporte que se encontrará la cotización del par. De hecho, va a ser el nivel inmediato a vigilar. Si encontrara un apoyo firme, podríamos ver movimientos de recuperación en los primeros compases de la semana que viene. Por el contrario, si iniciáramos el camino por debajo de la paridad 1 a 1 y fuera rechazada la cotización en las primeras horas de negociación el domingo por la noche, nos precipitaríamos directamente hacia el principal muro de contención, principal soporte que se va a encontrar la semana que viene, 0,9880. Cuidadito con esta congestión de muy largo plazo porque siempre la recuerdan los inversores. 0,9880. Otro soporte, congestión de mediano, la encontraríamos en los 0,9800. Otra congestión de la misma categoría que la anterior actuaría como soporte en los 0,9754 y desde ahí directamente a una congestión de mediano largo en los 0,9665, a 330 puntos, 340 puntos de la cotización actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, será clave la paridad 1 a 1. Recuerden este nivel de congestión porque sin duda alguna será la clave y posiblemente nos pueda orientar de por dónde se puede mover la cotización del par la semana que viene. Bueno, terminamos el análisis de previsión para la semana que viene del 13 al 17 de mayo del presente año 2011. Como siempre, la intención del equipo de Forex Índices es que estos niveles y esta lectura de mercado les sea de utilidad, a la cual ustedes deben de complementarla con sus estrategias, sus sistemas y sobre todo, lo más importante, con sus gestiones de capital. Esperamos que tengan una buena semana de operaciones, que pasen un buen fin de semana y ya saben que todos los días a partir de las 6:30, 7 GMT, tenemos colocado en nuestra página el análisis en vídeo para la operativa intradía, colocándole los principales niveles de soporte y resistencia de operativa intradía. Nada más, muchísimas gracias. También si quieren seguirnos en las redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, en fin, en todas las redes sociales, nos busquen, le piquen a me gusta y recibirán todos nuestros análisis y todos nuestros informes que publicamos a lo largo de la semana. Muchísimas gracias y hasta el lunes a primera hora.